Quiero pedirle que vaya conmigo a la carta a Colosenses, Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1. Vamos a estar leyendo del 24 al 27, Colosenses 1, del 24 al 27. Cuando lo encuentre, si por favor se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor, Colosenses 1, 24 al 27. El título de la enseñanza de hoy, dado que es día de resurrección, es Cristo, la esperanza de gloria. Cristo, la esperanza de gloria. Colosenses 1, versículo 24, dice así: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Se puede sentar? Pues como todos saben, hoy en la gran mayoría de las iglesias se está celebrando la gloriosa resurrección de nuestro Señor y Salvador. Como cada año, tomaremos una pausa de la serie que estamos en desarrollo. Hablaremos del suceso de la historia humana, o en la historia humana, más glorioso que pueda haber existido. Cuando hablamos de la resurrección de Jesús, no podemos pasar por alto que esa resurrección o ese rudimento de la fe es el ancla de la fe cristiana. Muchos a través de la historia han confesado a buenos maestros, buenos milagreros, buenos hombres, buenos moralistas, pero cada uno de ellos tiene algo en común: que todos mueren. Todos mueren. A diferencia de Jesús, el cual resucitó de entre los muertos, y eso es lo que hace que la fe cristiana o el cristianismo sea la fe o sea la religión, si pudiéramos ponerlo de esa manera, que salva, la única. Eso lo dije en una ocasión: nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si usted lee la Biblia, se podrá dar cuenta que durante la historia Dios tuvo a bien resucitar a otras personas. Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, encontramos personas que murieron, los cuales Dios tuvo a bien traerlos de regreso a la vida. Si usted lee, encontrará tales casos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En algunas de estas instancias, en algunos de estos milagros de resurrección, vemos a profetas de Dios resucitando muertos. En otras instancias, podemos ver a Jesús resucitando muertos. En otras, vemos a discípulos del Señor levantando muertos. Y en otra ocasión, podemos ver que cuando Jesús resucita, muchos de los santos que habían muerto resucitaron y, saliendo de los sepulcros, regresaron a la ciudad y a los familiares de donde venían. Eso debe haber sido un evento, pues, tremendo. Jesús resucita y algunos de los santos del vecindario, podríamos decir, pues subieron a vida, regresaron a la casa de sus parientes. ¿Usted se imagina eso en su casa? ¿Alguien le toca la puerta? Un pariente suyo que había muerto hace 10 años, 5 años, 20 años. ¿Qué haces aquí? No sé. Estaba muerto y resucité. Pero todos estos milagros de resurrección tienen algo en común. Y es que hubo un tercer agente presente en esa resurrección. Alguien más tuvo que haber estado ahí. Alguien tuvo que orar por ellos. Alguien tuvo que interceder por ellos para que Dios actuara un milagro a su favor. Ninguno de estos muertos pudo levantarse por su propio poder. No solo eso, sino que estas personas, después de haber experimentado el poder de la resurrección, ¿qué sucedió con ellos? ¿Volvieron a morir? Eventualmente volvieron a morir. Cada uno de ellos, sin excepción. Después de haber gustado de la resurrección, regresaron al polvo
del cual habían sido formados. Y aunque esas personas hubiesen podido vivir otros 100 años más después de haber resucitado, esa resurrección que experimentaron no fue para vida eterna, fue para vida temporal, terrenal. A diferencia de Jesús, el cual tuvo el poder para poner su vida, tuvo el poder para volverla a tomar, nadie le quitó su vida, sino que Él de sí mismo la puso. Eso está en Juan 10, 18. Su resurrección fue para vida eterna. El cual murió solamente una vez y para siempre. La muerte no lo pudo retener, la sepultura no lo pudo retener, ni se pudo enseñorear de Él. Esta resurrección nos está garantizada a cada uno de nosotros que hemos creído. Si usted ha creído en el Señor como Señor y Salvador, pues esa resurrección es asegurada para usted. Es solamente cuestión de tiempo. Pero para cada uno de nosotros que estamos aquí, que hemos creído, se nos ha prometido, se nos ha garantizado una resurrección para vida eterna. Esa resurrección de entre los muertos es la esperanza de gloria, la cual esperamos. Y aunque nos está guardada en los cielos, tenemos la certeza de que las tribulaciones o aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta carta a los Colosenses es una carta que tiene el propósito de animar a los cristianos de Colosas a perseverar en la obra de Dios, pero no solamente a trabajar, no solamente a obrar, no solamente a poner por obra los dones y talentos que Dios les había dado para edificar la iglesia, pero a perseverar en la obra de Dios con los ojos puestos en la herencia eterna que les aguarda. No vamos a leer todo el capítulo 1, pero quiero tomar algunos versículos para que podamos ver mejor lo que el Espíritu Santo, por medio de Pablo, le habla a esta iglesia, por consiguiente a nosotros también. La carta a los Colosenses se escribe alrededor del año 62. Recuerde que la destrucción del templo, si usted conoce, fue en el año 70. 8 años después sería. Ya para este año 62, la persecución había ido progresivamente creciendo. Se había incrementado. Este es el año donde más epístolas a las iglesias se escribe. Se entiende que para ese tiempo la iglesia estaba entrando en una temporada de prueba, de opresión muy grande. Y si algo necesitaban estos cristianos de ese tiempo, ¿qué cosa era? La palabra de Dios. El recordatorio de que hay algo después que cerremos nuestros ojos. De que la venida del Señor está a las puertas, de que nuestro galardón está en los cielos. Esta palabra de Dios, la esperanza incorruptible, inmarcesible en los cielos. Ni las tribulaciones, ni las enfermedades, ni los problemas, ni los gobiernos pueden desechar esa esperanza. Por tal razón, Pablo menciona esta esperanza a través de esta carta. Comencemos con el saludo, versículo 2. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Note por un momento el adjetivo, la descripción que se usa aquí. Y más que un adjetivo, digo yo, es un recordatorio. Es recordarle a estos hermanos fieles. Sean fieles. Dice aquí, santos y fieles hermanos en Cristo. Pablo les recuerda o les refuerza la fidelidad porque se necesita de la fidelidad para poder permanecer hasta el fin, ¿sí o no? La fidelidad se basa en la perseverancia en hacer lo correcto, aunque la otra persona no lo haga, o independientemente de los tiempos que estemos viviendo. Es necesaria la fidelidad hasta el fin para poder alcanzar la herencia de la vida eterna por medio de la resurrección de entre los muertos para vida. Para vida. Versículo 4 menciona acerca de la fe en Cristo Jesús y del amor a todos los santos a causa de la esperanza, la cual se menciona en el versículo 5, que os está guardada en los cielos, de la cual habían escuchado por medio del Evangelio, o por medio de la predicación del Evangelio. Esto nos lleva a ver que la resurrección, o el tema
de la resurrección de entre los muertos, lo cual el libro de Hebreos eventualmente lo menciona como uno de los rudimentos de la fe, la resurrección de entre los muertos, y la esperanza que nos aguarda en los cielos escucha hermano, debe ser parte de la predicación del Evangelio. Porque si no hay resurrección de entre los muertos y no hay galardón para los santos, no hay entonces necesidad de perdón de pecados tampoco. Si todo en esta tierra termina aquí, ¿para qué nos esforzamos? ¿Para qué creemos al Señor? Si todo en esta vida, eventualmente Pablo le escribe, ya le había escrito hasta este punto a la iglesia de Corintios. Si todo en esta vida se queda aquí, pues somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El Evangelio sin la resurrección y sin la esperanza en los cielos es simplemente un llamado a la moralidad hueca y vacía. Sé mejor persona. ¿Nunca se ha encontrado con cristianos así? No, aquí Dios está trabajando conmigo, estoy siendo una mejor persona. Está perdiendo completamente el punto del Evangelio. Porque no se trata de mejorar, se trata de pasar de muerte a vida. Es el llamado a una religión sin vida, tal como la de los saduceos, que aunque muy religiosos y fieles, no creían en la resurrección de entre los muertos. Esto me lleva a esta pregunta. ¿Podría imaginarse usted un cristianismo sin resurrección de entre los muertos y sin la esperanza de la herencia? ¿Estaría usted aquí hoy? ¿Estaría usted aquí hoy? Si todo queda de este lado de la eternidad. No, ¿para qué? ¿Para qué? Pablo insta a esta iglesia a que ponga su esperanza en los cielos, de donde también regresará nuestro Salvador al sonar de la trompeta. Y esta resurrección, hermanos, no está basada en las buenas obras que hayamos hecho. Nadie va al cielo por sus propias obras. Nadie. Ni la línea genealógica de donde venimos. Oye, yo voy al cielo porque mi mamá y mi papá son cristianos. Sí, tu mamá y tu papá van al cielo, tú no. Mi abuelo era pastor, tu abuelo, tú no. Es algo personal. El autor de esta resurrección no es un ángel, ni un arcángel, ni tampoco un querubín. Esa esperanza que está sellada en los cielos para con nosotros fue comprada a precio de sangre. Ningún ángel puede derramar sangre. ¿Quién fue entonces? Fue el mismo Dios hecho carne, hecho hombre, que vino y habitó entre nosotros. Segunda persona de la Trinidad, creador de los cielos y de la tierra, autor de nuestra eterna salvación para todos aquellos que creen en Él. El cual no solo nos salvó, sino que también nos ha resucitado juntamente con Él en los lugares celestiales. Otra vez, es solo cuestión de tiempo. Ahora leamos del 15 en adelante. Dice Él, hablando de Jesús, de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de su cruz. Aquí en estos versículos usted puede notar una palabra repetida 2 veces, primogénito. Primogénito. Pero aquí al principio dice el primogénito de toda la creación. Y este primogénito aquí no tiene nada que ver con un orden cronológico. Esos son los pasajes que las personas usan o algunas personas usan para decir que Jesús fue un ser creado. Dice aquí primogénito, el primero. No.
Primogénito de la creación aquí significa heredero, dueño. La cultura en aquel tiempo era que el primogénito era el dueño de todas las cosas. Si tenían más hermanos, pues le ya repartían a ellos una porción más pequeña. ¿Cuántos son primogénitos aquí en la congregación? El primero de sus padres. Yo soy uno de ellos. A mí no me dejaron nada. Esa cultura no llegó. Pero eso era el contexto de aquí, de esa primera parte donde dice primogénito de la creación. Jesús no fue un ser creado. Eso sería una herejía en gran magnitud. Porque Él no fue creado. Él es el creador de todas las cosas. Más bien primogénito, que se refiere al heredero y dueño. Sin embargo, la segunda vez que se menciona primogénito, sí está haciendo énfasis en un orden cronológico. Porque dice primogénito de entre los muertos. Ya cambia. ¿Por qué? Porque fue el primero en resucitar, escuche bien, para no ver muerte jamás. Una vez y para siempre. Recuerde que hasta este punto nadie había muerto y resucitado para vida eterna, sino, como dije al principio, habían vuelto a morir. Jesús conquista entonces la muerte y la sepultura. En este autor de la vida es que Pablo entonces insta a los colosenses a que pongan sus ojos en Él. La imagen del Dios invisible es el creador de todas las cosas. Pero mire el versículo 20, porque nos detalla la razón por la cual debemos poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. La resurrección de entre los muertos para vida eterna es solamente para aquellos que han sido reconciliados, escuche bien, por medio de su sacrificio. Jesús en el madero ofrece salvación a todo aquel que cree. Hay muchas doctrinas peligrosas que dicen que no, que solamente para algunos. Hermanos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora, claramente no todos van a creer, no todos querrán creer. Muchos amarán más las tinieblas que la luz. Para al menos, la salvación está abierta para todos los hombres, para todo aquel que quiera creer. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La sangre derramada en la cruz fue el pago perfecto y justo por los pecados cometidos, no por los pecados de Cristo, el cual nunca pecó ni se halló engaño en su boca, más bien por los pecados suyo y mío. Pero a diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, este sacrificio tomó vida otra vez, resucitando al tercer día, conforme a las Escrituras. Y subiendo a los cielos después de 40 días, se sentó a la diestra del Padre e intercede aún hoy por todos sus santos, usted y yo. Esto es lo que nos lleva entonces al pasaje de hoy. Mire conmigo el versículo 24. Dice aquí Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. De esto hablamos hace unas semanas atrás, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? Para que anuncie, nota esta palabra, cumplidamente la palabra de Dios. En otras palabras, para que cumpla a tiempo y les diga exactamente todo lo que necesitan escuchar. Qué bueno cuando los predicadores hacen eso. Cuando le dan a la iglesia todo el consejo de la palabra. ¿A todos les va a gustar? A ver, digan. No. ¿Pero lo necesitan? ¿Lo necesitamos todos? Amén. Estos dos versículos detallan la importancia que el apóstol Pablo le dio a la predicación del evangelio y al cumplimiento del ministerio que Dios le había confiado. Hermanos, recuerden, el evangelio, la predicación del evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. A todo aquel que cree. En nuestra serie de la voluntad de Dios hablamos que la mayor principal voluntad de Dios es ¿para qué? Reconciliación. Primeramente del hombre del hombre para con Dios y por consiguiente los unos para con los otros. Dios quiere salvar a la humanidad.
Es la razón por la cual Dios envía a Jesús. Es poder de Dios para salvación. Qué bueno que Dios sana. ¿Sí o no? Qué bueno que Dios provee. Qué bueno que Dios abre puertas, que Dios hace milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo mayor que deberíamos esperar de Dios y que debemos atesorar es la salvación. Porque ¿de qué nos sirve estar de este lado de la eternidad, sanos y prósperos, y al final nuestra alma se pierde? Pablo, al igual que los otros discípulos y apóstoles, tomaron muy en serio la resurrección de entre los muertos. Porque la resurrección de entre los muertos, escuche bien, no es solamente para cristianos. Claramente nosotros vamos a resucitar de entre los muertos para vida, vida eterna. Pero hay otra resurrección para aquellos que no creyeron. Si usted va, no lo vamos a buscar, pero si usted lo lee en su casa, Apocalipsis 20 nos habla del juicio del trono blanco. El juicio final donde Dios echará juntamente con la muerte y el Hades al lago de fuego a todos aquellos hombres cuyos nombres no se hallaron en el libro de la vida. No fue parte del plan de Dios, no fue parte del diseño de Dios que el hombre fuera al infierno. El hombre escoge ir al infierno. Ese infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero no solamente la muerte y el Hades irá ahí, sino también todos aquellos que rechazaron el sacrificio de Cristo. Aquellos que quisieron salvarse por sus propios medios o sus buenas obras. ¿Qué precio dará el hombre por su alma? Es de muy alto precio, no se puede pagar. Alguien más tiene que pagarlo por nosotros. Y es donde entra Jesús en la cruz, a pagar por ti y por mí. Desafortunadamente hay algunos grupos religiosos que dicen que la resurrección de entre los muertos para vida eterna es solamente para los que han creído. Pero aquellos que no creyeron simplemente dormirán. Yo tenía un amigo, tengo un amigo mío. Él es de otra doctrina. No puedo decirle que es hermano, es primo, anda por ahí. Y él me decía, pues nosotros creemos que la salvación para los cristianos, ellos van al cielo. Pero para los que no son hijos de Dios, ellos van a dormir. ¿A cuántos les gusta dormir aquí? ¿A cuántos? Si ese fuera el caso, ¿estaría usted aquí hoy? Probablemente no. Porque no hay consecuencias, la consecuencia va a ser dormir. Y si nos gusta dormir, pues ¿para qué me voy a, sí o no? ¿Para qué me voy a sacrificar? Ir a la iglesia el domingo, temprano, nosotros vamos en la tarde, ¿no? Pero en la mañana, pues dedicarme a la santidad, perseverar en las cosas de Dios, ¿para qué? Si al final, si no lo hago, voy a dormir. Pues gloria a Dios. No, la Biblia nos dice que todos los hombres comparecerán ante el tribunal de Dios. Para los creyentes en Cristo, para usted y para mí, tenemos un abogado que intercede por nosotros, el cual tomó nuestro lugar. Y no solamente tomó nuestro lugar, sino que nos dio su naturaleza. Nos hizo justos ante el Padre, no solamente inocentes. Mas el justo, por la fe, vivirá. Por medio de la fe en Jesús, somos salvos de la ira venidera. Y hemos sido aceptos en el amado. Pero para aquellos que no creyeron, esos irán al castigo eterno, porque la paga del pecado, dice la Biblia, ¿qué es qué? La muerte. Ya sea que Cristo pague ese precio y nosotros pues nos acreditemos ese sacrificio o vida perfecta por el mero hecho de creer, o nosotros pagaremos, si desechamos a Cristo, por nuestros propios pecados. El gran problema que existe con aquellos que niegan a Jesús o que desechan la fe es que ellos pretenden creer en sí mismos que la resurrección de entre los muertos no existe. Y que el hombre cuando muere simplemente deja de existir. ¿Y dónde queda el alma? ¿Y dónde queda el espíritu?
Y si no hay resurrección de entre los muertos, pues entonces tampoco habrá juicio eterno. Y si no hay juicio eterno, ¿para qué aferrarnos a un Salvador? Si no hay resurrección de entre los muertos, dice Pablo en 1 Corintios, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No habría ningún cristiano en la iglesia. Si la vida se queda aquí, de este lado, si no hay resurrección de entre los muertos, ¿para qué esforzarnos? Diferente para nosotros como cristianos porque tenemos la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Esto de la resurrección de entre los muertos no es algo que surgió en el Nuevo Testamento, ni comenzó con Jesús. La promesa de la resurrección de entre los muertos, la esperanza de gloria para todos aquellos que creen en Él, es algo que está vigente desde el Antiguo Testamento. Esto es lo que Pablo menciona en los siguientes versículos, versículo 26. Dice, el misterio que había estado oculto. Aquí está hablando del Evangelio. El Evangelio incluye la resurrección de entre los muertos. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Punto y coma. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando Dios llama a Abraham, le da una promesa que de su simiente habría de venir un Salvador. Y que en esa simiente serían benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, no que todas las familias de la tierra iban a ser salvas, sino que todas las familias que buscaran de Dios, en las cuales la simiente de Dios naciera en ellos por medio de nuevo nacimiento, serían entonces hijos de Dios, serían benditos. Si usted va a Apocalipsis, creo que es capítulo 7, habla acerca de este suceso, donde habla acerca de que había una gran multitud que no se podía contar. Después de lo que habla de los 144,000, 12,000 de cada tribu. Dice, y levanté mis ojos y vi una gran multitud que no se podía contar. Y dice, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Esa promesa allí, estas habían salido de la gran tribulación, ese es otro punto. Pero esa promesa ahí, aquí que le hizo Abraham, se ve ahí. Se ve ahí. De toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Bueno, así estamos nosotros aquí hoy, ¿sí o no? Bueno, tenemos la misma lengua, hablamos el español. Pero en el cielo, pues, no sé cómo, todos vamos a hablar, a contrario a la Torre de Babel, nadie se entendía. Allá todos nos vamos a entender hablando diferentes idiomas. ¿Cómo Dios hará eso? No me interesa. Completamente irrelevante. ¿Usted se imagina? Ya no tiene, yo no speak English, ¿no? Allá va a entender a todo el mundo. Allá va a entender a todo el mundo. Abraham, si usted conoce algo de la Biblia, ya era de edad avanzada, casi muerto, dice la Biblia. Su esposa Sara había sido estéril toda su vida. Y por el simple hecho de creerle a Dios le fue contado por justicia. Por tal razón, Abraham es considerado entonces el padre de la fe. Síganme por un momento aquí. Tanto así que cuando Dios le pide a Isaac como sacrificio o como ofrenda de holocausto, peor todavía, quemado, como holocausto, él no duda en hacerlo. No duda en hacerlo. ¿Por qué? Porque Abraham había entendido y creído a Dios. Y si Dios le había prometido una descendencia, no importaba si Dios lo pedía en sacrificio. Para Abraham, Isaac, aún muerto en holocausto, Dios podría resucitarlo. Y sin problemas levantó el cuchillo para degollarlo. Y un ángel del cielo le dijo, no toques al muchacho. Cuando hace 2 años vino el pastor Memo para con nosotros, nos contó una historia de una familia en la congregación, que el chiquillo era tremendillo. Y en una ocasión el papá lo fue a corregir y el niño le dijo, la Biblia dice no toquéis al muchacho. Vaya, qué pillo, ¿eh? Muy bíblico.
Eso está en Hebreos 11, 19. No la historia del niño, la de Isaac con Abraham. Bueno, esto de la resurrección de entre los muertos también lo podemos ver en el libro de Job. La Biblia no tiene los libros, como ya se habrá dado cuenta, ordenados de manera cronológica. Más bien los tiene ordenados de manera temática. Tiene los primeros 5 libros de la ley, después tiene libros históricos, después tiene los libros poéticos o de sabiduría, después procede con profetas mayores, profetas menores, evangelios, libro de los hechos, cartas o epístolas y el Apocalipsis. Viene ordenado en esa manera. Si organizáramos los libros de la Biblia de manera cronológica, Job no caería antes de los Salmos. Job estaría después del capítulo 23 de Génesis. Podríamos decir Génesis, Job, Éxodo. ¿Okay? Libro bien antiguo. Job es contemporáneo con Abraham. Y todos sabemos de las aflicciones de Job. Todo el libro de Job es un diálogo tratando de entender el por qué Dios había hecho o tratado con Job así. Pero en el capítulo 19, Job hace unas declaraciones que nos llevan a poner nuestros ojos, escuche bien, más allá de lo terrenal y momentáneo, más allá de las aflicciones. Si usted quiere ir conmigo a Job 19, el libro que está justo antes de los Salmos, Job 19. Job 19, 25, y aquí Job está diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Esa proclamación debería ser cada uno de nosotros aquí. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. En otras palabras, al fin vendrá a esta tierra. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Todavía, no ha nacido la nación de Israel, todavía no se ha actualizado el sacerdocio, nada de eso. Y aquí hay un hombre perfecto en todos sus caminos, la descripción que Dios da de Job, que dice, yo sé que mi Redentor, claramente él sabía que necesitaba redención, vive. Y aún después que mi carne sea deshecha, se desbarate, se vaya al polvo, en mi carne, en la resurrección, con un cuerpo glorificado, he de ver a Dios. Por mí mismo. No por medio de otros, no como por un espejo, no. Directamente cara a cara. Hermanos, si eso no habla de la resurrección, no sé qué otro pasaje lo haría. La esperanza de gloria, la cual es Jesús, había entrado al corazón de Job, el cual aún en medio de sus sufrimientos y de su profundo dolor, supo poner su esperanza en lo celestial y nos menciona aquí la gran certeza de la resurrección de entre los muertos. Más adelante, el rey David hace algo parecido. Una declaración en cuanto a su hijo. Si usted recuerda, su hijo muere, es parte de la consecuencia de su pecado con Betsabé. Y aunque David ayunó, oró, se echó ceniza, se vistió de ropas de ayuno y de quebrantamiento para ver si Dios era movido a misericordia y lo sanaba, una vez que el niño muere, le dice a sus siervos, bueno, hasta aquí llegamos, me voy a lavar la cara y voy a comer. Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Y David dice, ¿para qué he de ayunar? Esto en 2 Samuel 12, 23. ¿Para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver a vivir? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Otro indicio que apunta a la resurrección de entre los muertos, aún en el Antiguo Testamento. Estos hombres no solo supieron que había vida después de la muerte, sino que entendieron que habría una resurrección de entre los muertos, pero la esperanza de esta resurrección está solamente en una persona, en Jesús. Es Cristo en nosotros, es Cristo en aquellos que han creído. La esperanza de la resurrección no está en un día, no en una fecha,
No está basada en nuestras buenas obras, ni por ser parte de la descendencia de Israel. Cuando Lázaro muere, Juan capítulo 11, cuando Lázaro muere y Jesús viene a casa de sus hermanas, sabiendo él mismo que lo habría de resucitar, le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Marta entonces procede a decirle, yo sé que resucitará en el día postrero, en aquel día de la resurrección. Y Jesús, amorosamente, tiernamente, pacientemente, usa la palabra que quiera, amorosamente la redirige a poner sus ojos ¿en quién? En Él. La resurrección no se basa en cierto día, cierta época del año. No. Yo soy la resurrección y la vida. Yo. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección de Jesús no nos da otra opción de cambiar nuestras vidas. Hermanos, no servimos a un Dios muerto. Déjame volvérselo a repetir. No servimos a un Dios muerto. Al Dios al cual servimos, oye, ve, habla, tiene voluntad y es intencional para con nosotros. ¿Sí o no? Ahora, nosotros como humanos nos fascina hacernos dioses que podamos controlar. Dioses de madera, dioses de piedra, dioses de todo tipo. A eso podemos decirle, los podemos llevar a la iglesia y los dejamos. No, hoy me quiero portar mal. Cierra la puerta al Dios ese que no me va a ver. Él claramente no lo va a ver. Pero nosotros servimos, somos hijos del único Dios viviente. Está en Juan 17:3. El único Dios viviente. El cual no solo resucitó de entre los muertos, sino que todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tiene vida eterna. Eso nos debe llevar entonces a una aplicación. La resurrección de entre los muertos es el pináculo de la fe de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Nuestra esperanza no está en el gobierno. Los discípulos de Jesús parece que no entendieron correctamente y le preguntaron al final, ¿vas a restituir otra vez el reino a Israel? Pues, ¿aún están con los ojos puestos en lo terrenal? ¿Aún? Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corintio, en su primera carta, capítulo 15, vaya conmigo ahí, el Espíritu Santo por medio de Pablo nos deja una cátedra, una enseñanza en cuanto a la resurrección de entre los muertos. Tremendo ese capítulo 15. Y a diferencia de otras iglesias que mencionan la resurrección quizás una vez al año, nosotros aquí lo hacemos muy a menudo. Porque sin esa esperanza, yo pregunto, ¿qué otra esperanza podríamos tener? Que nos sostenga en medio de las tribulaciones, o en medio de las pruebas, o en medio de las dificultades, o en medio de las enfermedades, o en medio de la pérdida. ¿Qué otra esperanza tenemos? Si usted ha creído el Evangelio en su totalidad, si usted, que está ahí sentado, yo lo he creído, pero si usted ha creído este Evangelio en su totalidad, esta es su esperanza en Cristo. Versículo 21, 1 Corintios 15, 21. Dice, porque, no vamos a leer todo el capítulo obviamente, son muchos versículos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, entienda, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, eso ahí sí es total, por cuanto todos pecaron. La simiente del pecado entró en Adán como representante federal de todos los hombres y por ende todos somos pecadores. La simiente ya está en nosotros. Pero dice aquí, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí ya no es todos por cabeza federal. Ahora es todos aquellos que creen. Esa es la promesa, que si crees, sin importar de dónde vengas, de qué color seas, qué idioma hables, Apocalipsis 7 dice que tú también puedes estar allá. De toda lengua, de toda tribu, de toda nación.
Así que si usted es de una tribu, también tiene esperanza. Amén. Los de tribu deberían haber dicho amén. Versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí voy a pausar. Porque aún en la resurrección de entre los muertos hay un orden. No entiendo cómo es que la gente dice que Dios no es un Dios de orden. Aún en la resurrección. Primeramente Cristo, quien resucitó, primogénito entre los muertos. Después resucitan ¿quiénes? Las primicias. Usted no es parte de esas primicias, bueno, hasta ahora. Aquellos que han muerto ya en Cristo antes que nosotros. Y por último, todos aquellos que son de Cristo. Entienda, aquellos que aún están en vida. Este mismo orden lo podemos ver en la primera carta a los tesalonicenses, donde Pablo es un poco más detallado en este suceso. Deme una pausa ahí en 1 Corintios 15. Vaya a 1 de Tesalonicenses 4, 13. 1 de Tesalonicenses. Puede encontrar Tesalonicenses fácil. Si encuentra un libro que dice, termina en ense, pues está junto por ahí. Y si empieza con T, como Timoteo o Tito, también está por ahí. Más fácil no se lo puedo dar. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses. 4:13. Déjeme darle un poquitico de contexto histórico aquí. Pues, tanto estos cristianos creían en la resurrección, que ellos esperaban que Jesús habría de venir en pocas semanas, en nada. Empezaron a dejar sus trabajos. ¿Para qué vamos a trabajar si ya Jesús viene por nosotros? Y Pablo dice, no. El que no quiere trabajar, que tampoco coma. Regrese, vayan a trabajar, hagan lo que tienen que hacer. Pero había la duda de qué iba a suceder con aquellas personas que ya habían muerto como cristianos. Si Jesús venía por la iglesia, ¿qué pasaría con ellos? Y entonces aquí Pablo, o el Espíritu Santo por medio de Pablo, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, no nos vamos a ir antes que ellos, no. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Si usted tiene una Biblia de papel, puede subrayar ese versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Que hay una resurrección de entre los muertos. Para vida. Por tanto, no podemos dar lugar a la flojera, a la comodidad, a la tibieza o al enfriamiento. ¿Por qué? Porque a diferencia, no es el tema principal, pero lo debo mencionar, a diferencia de la segunda venida de Cristo, cuando Él regresa con sus santos aquí a la tierra, hay señales antes de eso. Guerras, rumores de guerras y demás, pero para el rapto no hay. El Señor puede venir en cualquier momento. Ahora, cuando venga el rapto, pues entonces ya comienzan los 7 años de tribulación. Pues algo completamente un poco separado del tema. Pero alentarnos ¿en qué sentido? El Señor viene por nosotros. ¿Cuándo? Irrelevante. Pero viene. Y si nos encuentra ya dormidos, entienda que ya pasamos a la presencia del Señor. El alma, ¿no? El cuerpo se queda en el hueco, donde quiera que esté. Cuando suceda eso, pues entonces resucitaremos. Pero si Dios nos viene a buscar estando nosotros en vida, no sea como cuando hacía en nuestros países, cuando venía la carne y venía el pan, que todo el mundo empujaba a todo el mundo. ¡No! Eso no va a existir. Hay un orden, ¿no? Aquellos que han dormido se levantarán primero.
Sepulcros se abrirán, subirán cuerpos glorificados. Eso tiene que haber sido o ha de ser tremendo. Hace Dios, Señor, me gustaría experimentar eso. Ver a los muertos en Cristo resucitar primero. Pero ¿y si no sucede? Y yo soy uno de esos. Lo único que sé es que cuando la trompeta suene, yo me voy con el Señor. Así mi esposo me dice, ¿y qué va a pasar con el Apocalipsis? O mi hija me pregunta, ¿y qué va a pasar con esta bestia aquí? A mí eso, nada de eso me interesa. Cuando suena la trompeta, yo me voy. Los que se quedaron, eso es problema de ellos. Problema de ellos. Y aún así es una gracia de Dios a aquellos que no se van. Si no se van. No que sea preferible, pero aún ahí hay una salvación que pueden adquirir. De ahí salen la gran mayoría de las personas de la gran tribulación. Ya ese es otro tema. Este suceso habrá de ser algo fuera de este mundo. Porque ver los sepulcros abrirse, los cuerpos de los santos ascender en perfección, y después los que hayamos quedado, si es que estamos en vida cuando eso suceda, ser perfeccionados juntamente con ellos, es algo que nuestra mente limitada, nuestra mente finita no puede entender en su totalidad. No podemos, nadie puede. Eso lo comentaba con el pastor John este fin de semana pasado que estuvo en la casa. Hablamos de eternidad, hablamos de sanidad, hablamos de santidad, hablamos de perfección, pero no entendemos nada de eso en su totalidad. Porque de este lado de la eternidad no hay nada de eso. Lo que sí podemos comprender es el llamado que se nos hace una vez más en el versículo 18. Se lo voy a resumir en otras palabras. Ya que vamos a resucitar de entre los muertos y que seremos arrebatados en el aire con todos aquellos que han creído, alentémonos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, ¿en qué consiste ese aliento o el alentarnos? En que un poco más de tiempo, hermanos, un poco más de tiempo en este cuerpo de muerte y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Regrese conmigo a 1 Corintios 15. Retomen el versículo 35. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, falto de entendimiento. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Eso, hermanos, no lo conocemos usted y yo todavía. ¿Alguien aquí puede decir, yo conozco lo que es la incorrupción? No, estamos corruptos desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre. En pecado me concibió mi madre, dijo el rey David. 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. 49. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal, está hablando del cuerpo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, eso es lo que experimentamos de este lado de la eternidad. Aguijones y sepulcros. Versículo 56. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley. 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor
Jesucristo, quien es la esperanza de gloria. Ese día, si estamos en vida o hayamos dormido con el Señor, en lo que estamos ascendiendo en incorrupción e inmortalidad, podremos decir en voz alta, en voz de cuello, ¿dónde está, oh muerte? Podríamos burlarnos de la sepultura, porque ya no nos puede aguantar. Nuestra resurrección de entre los muertos no solo será para vida eterna, sino que será también en toda perfección y santidad. Ya la corrupción a causa del pecado no será parte de nuestra vida. No solo seremos libres del pecado. ¿Cuántos quieren ese día? Libres del pecado. ¿Usted se imagina levantarse en la mañana? Bueno, el cielo no ha llevado a dormir. Pero ¿usted se imagina levantarse en la mañana y no tener pecado con cuál batallar? Eso tiene que ser glorioso. No tiene que estar lidiando con tentaciones, ni con situaciones difíciles. No tiene que levantarse mañana lunes y decir, tengo que ir a trabajar. No. Nada de eso es parte de su vida. Ni tampoco el domingo, hay que ir a la iglesia. No, hermanos, es un privilegio venir a la casa del Señor. Yo espero que usted lo vea así. Que diga, yo me alegré con los que dijeron, o con los que decían, a la casa del Señor iremos. ¿Usted se imagina que cada domingo en la mañana, no tengo mis notas, pero cada domingo en la mañana, todos los hermanos de la congregación se llamaran los unos a los otros? ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? No, estaba pensando, no, alégrate, vamos a la casa del Señor. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Pero ser libres del pecado, de la influencia del pecado, es algo que de este lado de la eternidad no podemos imaginarnos. Todo lo que conocemos, ¿qué cosa es? Pecado, aflicciones, gemidos. No solo seremos libres también de los estragos del pecado, sino que también seremos libres de la presencia del pecado. Ya ni siquiera va a estar por alrededor nuestro. Pues gloria a Dios por eso. Yo sé que tratar de pensar en la total perfección de nuestros cuerpos es algo que no podemos asimilar bien. Porque todo lo que usted y yo conocemos es lo opuesto. Es el pecado. Y aún en los momentos alegres, el pecado influye. Nos alegramos por un lado, ay, gloria a Dios por eso, y pensando, sí, pero fulano de tal, pues también está pobrecito. Ya, ni siquiera los momentos de felicidad son de pura felicidad. Eso es normal. Es normal. Dentro de esa naturaleza de pecado en la cual todavía moramos hoy, hay un peligro. Y es el peligro que corremos de perder la esperanza, de pensar que Dios se tarda, de que Dios se ha olvidado de nosotros, de que quizás no viene en nuestro tiempo, otra vez, completamente irrelevante. Hermano, ¿qué tiempo le queda de vida a usted aquí en esta tierra? Vamos a ponerle 100 años. 100 años. Ya los que están más mayorcitos digan, otros 100 años más, no, pastor, ya yo me quiero ir con el Señor. Pero supongamos, ¿cuánto tiempo le queda? ¿O nos queda? Y poner nuestra vista en decir, el Señor se demora. ¿Qué son 100 años comparados con una eternidad? Ya. Por eso la Biblia dice que la vida del hombre es como la flor de la hierba, es como un silbido, es como la espuma del mar. Está aquí hoy y se va. Pero en ese pedacito de tiempo que nosotros consideramos 100 años, podemos perder la esperanza. El Señor se demora. El Señor no me ha contestado mi oración. Dios no me ha cambiado aún. Es que todavía estoy en el proceso. Fíjense que la semana pasada, yo creo con todo mi corazón que Dios destinó exactamente cada tema para nosotros. Si usted estuvo aquí, fue partícipe de todas las enseñanzas, pues usted sabrá que si no estuvo aquí, yo espero que usted haya escuchado las enseñanzas. ¿Okay? Dentro de eso, hablando yo con el pastor John, hablamos acerca del proceso. Y decíamos, el proceso en el que cada cristiano está, escuche bien,
Dios lo destinó para que fuera de ir del punto A al punto B. ¿Sí o no? De que avancemos, de que progresemos, de que crezcamos. En ese proceso, en lo que vamos en aumento, no me quiero perder en lo que vamos en aumento, en la transformación de carácter a la imagen de Cristo, pues hay un destino, ¿sí o no? Llegar ahí. Y vamos avanzando. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene de su casa a la iglesia. Hay un proceso, ¿sí o no? Pero este proceso se ha malentendido en muchas iglesias con muchos cristianos. ¿Cuántos han visto la carrera de autos de Daytona? Daytona 500 le dicen. ¿Sabe por qué se llama Daytona 500? ¿Cuántas vueltas usted cree que le dan ahí a la pista? 500 vueltas. ¿Usted se imagina estar ahí? 500 vueltas. Pero muchos cristianos confunden eso como proceso. Y en vez de ir a y a B, se quedan en A, dando vueltas. No, todavía estoy aquí en el proceso. No, el proceso es que avancemos. Es que lleguemos a algún lugar, es que corramos hacia adelante, no en círculo hacia adelante. Pero por eso, porque nos quedamos en el mismo hoyo, dando la misma vuelta, 500 no, 600 o más. Se nos gastan las llantas, le cambiamos el motor, cambiamos de todo y seguimos dando vueltas. Por eso nos desanimamos, porque no vemos el adelanto, no vemos el progreso. ¿Cómo lo vamos a ver? Estamos en el mismo lugar. Señor, por el contrario, sácanos de este ciclo vicioso y pon algo delante de nosotros que podamos decir, esa es la meta a la cual Cristo me llamó. Prosigo a la meta, al sumo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, eso no era parte de mis notas, pero si usted está dando vueltas, sáquese de ahí, por favor. Y el proceso que tenga sea de A a B. Y cuando llegue a B, ¿qué va a suceder? C. Cuando llega a C, D. Y cuando llega a la Z, pues ya se fue con el Señor. No va a empezar otra vez. ¿Sí me sigue? Dentro de esa naturaleza de pecado en la cual todavía moramos hoy, corremos el peligro de perder la esperanza. Tal como los apóstoles y discípulos la perdieron cuando Jesús fue sepultado. Cuando Jesús resucitó en ese glorioso tercer día que celebramos hoy, hubo discípulos que habían sido esparcidos a causa de la desesperanza y la tristeza. 2 de ellos, de camino a Emaús, habían perdido toda esperanza y el resto de ellos se había regresado a sus antiguas labores. Pedro se regresó a pescar, otros también se regresaron, y los 2 que iban de camino a Emaús iban bien tristes, y Jesús se acerca con ellos, pues no los reconocieron, sus ojos estaban vendados, no sé cómo fue que Dios lo hizo. ¿Por qué están tristes y sin esperanza? ¿Eres tú el único extranjero en Jerusalén que no sabe lo que pasó? ¿Qué tal cosa? Que Jesús, el Hijo de Dios, que fue entonces, y hoy es el tercer día y no ha resucitado. Y Jesús está ahí con ellos. Y no es hasta que llegan al pueblo o al destino donde iban, que se sientan a la mesa. Jesús se hace como que va a seguir, ¿no? Y él dice, no, quédate con nosotros. Está bien. Sentados a la mesa entonces, Jesús, ¿qué hace? Parte el pan. Y yo no sé si hubo una manera peculiar en que Jesús partía el pan con sus discípulos, que enseguida dijeron, es el Señor. Y en el momento que sus corazones vieron, Jesús se va, se desaparece de su vista. Se quedaron ellos 2 así, se miraban como que, what just happened? ¿Qué pasó? Es el Señor. Y ahí comienza a darle para atrás, ¿no? Como siempre. ¿No ardía nuestro corazón cuando hablábamos con Él? Y después que habían caminado de Jerusalén a Emaús, que era una gran distancia, ahí mismo, no dijeron, bueno, mañana vamos a decirlo. No, de regreso otra vez a Jerusalén. Pero habían perdido la esperanza. Habían perdido. Cada uno de ellos regresó a sus labores. Y no fue hasta que Jesús se les aparece que ellos otra vez recobran la esperanza de gloria. Oh, espérate, hay una resurrección entre los muertos. Nuestra vida no termina aquí. Eso cambió su vida de manera radical.
A partir de ese momento, la resurrección de entre los muertos, la esperanza de la gloria venidera y la herencia junto con todos los santos hizo que ellos vivieran ahora ¿para quién? Para Dios. Hasta el punto de entregar sus vidas por causa de Cristo. Por tal razón, el versículo 58 deposita en nosotros tan grande responsabilidad. Dice, 1 Corintios 15, 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra, ahí tiene, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque hay una esperanza que está allá a las puertas para con cada uno de nosotros. Sin duda, la seguridad de la resurrección de entre los muertos por parte de Jesús asegura nuestra resurrección. Su resurrección manifiesta de que el sacrificio en la cruz fue aceptado por el Padre, el cual cargó sobre él todos nuestros pecados para perdón de ellos y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, usted y yo estamos justificados. Hemos sido hechos justos. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Ese sacrificio fue acepto delante del Padre. Ahora, por el simple hecho de creer, nos es acreditada esa justicia. Pues gloria a Dios por eso. No solo hemos sido perdonados, sino que hemos sido hechos justos por medio de la resurrección. ¿Cómo debe cambiar la resurrección de Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo debe cambiar la resurrección de Cristo en nuestras vidas? 7 puntos. Nada. Trayendo a memoria la semana pasada. De la misma manera que cambió la de los apóstoles. ¿Cómo la cambió? De manera radical. Hermanos, usted y yo no tenemos una fe hueca ni vacía. Nuestra fe está basada en una convicción. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es algo imaginario. No es algo que, bueno, yo creo en algo. No está basada en hechos históricos. Está basado en lo que realmente sucedió. Arqueología ha probado una y otra vez que cada una de las promesas de Dios han sido verdaderas. No ha habido un descubrimiento que vaya en contra de la Biblia. Nuestra fe tiene evidencia. No estamos buscando mejorar nuestra moralidad, ni dejar algunos malos vicios atrás. No, quiero mejorar. Quiero ser una buena persona. No se preocupe tanto con ser buena persona. Preocúpese de ser nacido de nuevo. Usted cambiará, no en una buena persona, en una persona conforme al carácter de Cristo, en lo que se deja moldear por el Señor. En lo que va de A a B. No se quede ahí. Tampoco estamos hablando de ser mejor cada día, ni de comprometernos un poco más para con las cosas de Dios. La esperanza de la resurrección de entre los muertos nos ha pasado de muerte a vida. De enemigos a hijos y coherederos juntamente con Jesús, autor de nuestra salvación, mediante el cual tenemos resurrección asegurada. Por tal razón, desechemos las obras de las tinieblas y andemos como hijos de luz. En lo que estamos de este lado de la eternidad, con esto termino, fijemos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Alentémonos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Que las aflicciones del tiempo de hoy no son nada comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que todo sufrimiento que estemos enfrentando hoy es solamente pasajero. Que cada lágrima en nuestros ojos será enjugada por nuestro Padre Celestial dentro de un poco de tiempo. Que vale la pena servir a Dios con todo el corazón porque la recompensa que nos ha dado en Cristo sobrepasa cualquier ganancia terrenal que podamos obtener de este lado de la eternidad. Y que no importa toda la corrupción y mortalidad con la cual entremos a la tierra. De ella seremos levantados al sonar de la trompeta en total perfección. Si ha creído en Cristo, la esperanza
de gloria.